categoría primera ya están dentro del campo de juego estos equipos. Sport Ugupona versus Nueva Estrella. Hoy se define quién de estos equipos avanza en la siguiente fase y quién de estos equipos también deja de participar en el campeonato de la Liga Deportiva de Guiribucua de Fútbol. Y bueno, señoras y señores, Ugupona está oficiando local en este escenario deportivo que es en la cancha del Sport San Isidro. Está teniendo una ventaja de haber ganado 1-0 el partido de ida. Así es que Ugupona tiene todo para avanzar en la siguiente fase en el hexagonal final de la Liga Deportiva de Guiribucua. Y bueno, nosotros ya nos encontramos aquí con los compañeros, quien les habla, Pablino Acuña. Está también el relator exclusivo de Pulse Sport Más, Blas Antonio Jiménez, y también la cámara Eddie. Está ya con las imágenes, por supuesto, para llevarles a través del canal de YouTube de Pulse Sport Más. Y bueno, vamos con el saludo del compañero Blas Antonio Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes, Pauli. Cordial saludos a los demás compañeros, a todos los televidentes de Pulse Sport Más. Aquí ya estamos en el Sport San Isidro, partido correspondiente entonces a Liga Deportiva Guiribucua de Fútbol. Aquí se va a enfrentar el Sport Club de Ugupona, Nueva Estrella, categoría principal, señoras y señores. Va a arrancar el partido, va a autorizar el árbitro principal, Gustavo Barbosa. Va a autorizar el arranque, el comienzo de este partido. Ahora sí, dio el ok. Señoras y señores, mueve la pelota Nueva Estrella. Arranca este deporte que apasiona un montón, el fútbol. Aquí tiene la pelota en su salida el conjunto de Ugupona. Sí, señor, ya estuvimos viendo el partido. El primer partido de la tarde, categoría sub-20, clasificó el equipo local ganando por 2-0 en un global de 3-0 al Club Nueva Estrella. Y bueno, el otro equipo que clasifica ya también es Unión Agrícola, quien definió a través de tanda de penales y le venció al equipo de Cerro Verde. Entonces ya tenemos dos equipos clasificados al hexagonal final porque solamente dos partidos hay el día de la fecha, Blas Antonio. Perfecto, aquí tiene la pelota el representativo de Ugupona con Solalinde. Aquí presiona, traba la pelota Wilder Espínola. Habrá lateral, corresponde para el representativo de Ugupona para cumplir Insfran. El lateral zurdo, Aníbal Insfran para cumplir entonces. Ahí está el servicio manual. A ver cómo sale a la cancha el equipo del Sport Club Ugupona. El conjunto local en la voz de Pablo Acuña, lo escuchamos. Bueno, en la portería Rodi Villalba, camiseta 2 para Lisandro Mancuello, camiseta 15 Aldo Solalinde, camiseta 4 Aníbal Isfran, camiseta 6 Rodi Martínez, camiseta 7 Antonio Chamorro, camiseta 26 Andrés Mosquera, camiseta 29 Bernardino Argüello, camiseta número 10 Richard Leite, camiseta 30 Jair Sánchez y camiseta número 3 Atilio Torales. Muy bien, ahí está, muchas gracias, Pauli. Es momento también de escuchar la formación del elenco visitante del Club Nueva Estrella. Sí, señor, en la portería Elías González, camiseta 15 para Mercedes García, camiseta 16 Fidencio Garay, 18 es para Richard Vega, 6 para Gabriel González, camiseta 20 César González, camiseta 5 es para Eladio González, 4 Rodi Pessoa, 10 Alex Pessoa, 19 Wilder Espínola y el jugador número 11 Daniel Maidana. Perfecto. El DT de Ugupona es el señor Víctor Núñez. El DT del cuadro de Nueva Estrella es el señor Nimio Ibáñez. Entonces los profes en este compromiso, los entrenadores. A ver, corresponde pelota para el equipo de Nueva Estrella. En su salida va a corresponder tiro libre para el equipo visitante. Para cumplir Richard Vega. Ahí está Richard. Pierna zurda de Vega, arriba del esférico. Golpe de cabeza Solalinde. Queda para Chamorro. El balón que lucha por aquel costado de juego Chamorro era Leite. Bueno, mano dice el juez. Habrá pelota, corresponde para el equipo de Nueva Estrella. El capitán de Nueva Estrella es Gabriel González. El número 6, el que luce con el brazalete de capitán. Corresponde tiro libre para el conjunto visitante. El árbitro Gustavo Barbosa, que está midiendo también la distancia a la barrera. Señoras y señores, los primeros minutos de este partido. Campeonato Liga Deportiva Guiribucua de Fútbol. Ahí está. Para cumplir entonces este tiro libre. Ya autoriza el juez.
Atención, el cabezazo de Blanco termina ganando en las alturas, el cabezazo tímido, por cierto. Ya sale el guardameta Rodi Villalba con ese pelotazo largo. Bueno, nosotros agradecemos a la familia García López, también agradecemos al amigo William Ramoa. Muchísimas gracias a Carpintería y Mueblería López, gracias a la familia Candy Abogado, agradecemos también a Hugo Aquino y familia desde España, están viendo y apoyando a su club querido, el Sport Ubuponá. Agradecimiento a Uber Alfonso Fotografía Imperio Eventos. Muchas gracias también al amigo Ricardo Capdevila, agradecemos también a Decoraciones Virgen de Cacupé. Avanza Ubuponá, costado izquierdo con Jair Sánchez. Jair juega con Chamorro. Chamorro retrocede el pase con Solalinde. Ahí está el zaguero central. Juega mucho más atrás con su portero, Rodi Villalba. Esta que saca largo, pelota arriba. Lucha Argüello. Aquí también Leite. Pierde Leite ese esférico. Aquí tiene la pelota el equipo del representativo de Nueva Estrella, que vuelve a perder también ese esférico. Saca como puede Vilciades García. Esa pelota que queda por ahí con golpe de cabeza. Baja Solalinde para Leite. Ahí está Richard. Se muestra Isfran. Pelota para él. Aquí sale en la marca también Vilciades García. Va Jair Sánchez. Falta de Isfran en perjuicio del jugador de Nueva Estrella, dice el juez. Habrá tiro libre en su campo, todavía corresponde para Nueva Estrella. Agradecemos también al señor Antonio Estigarribia, desde Brasil está viendo y también dando su respaldo a la cobertura y también al Club Sport Ubuponá. Nosotros aprovechamos también a invitarle a que puedan suscribirse en el canal de YouTube de Pulse Sport Más para seguir creciendo. Para sacar Vilciades García. Ya autoriza el juez, ahí está el pelotazo largo. Intenta Argüello bajar. Saca Richard Vega. Arriba ese esférico, Solalinde gana. Quería el jugador número 4, es Rodi Pessoa. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para Nueva Estrella, que se va lentamente también a instalarse en zona antagónico, Pauli. Así mismo, está viendo hay 3 González en Nueva Estrella, si no me equivoco, Blas Antonio. César, Eladio y Gabriel. Los 3 González. Perfecto. Uno de ellos es el capitán, justamente el número 6, Gabriel González. Habrá pelota, corresponde para el equipo de Nueva Estrella. Este es el arranque, los primeros 5 minutos de juego, casi 6 de esta primera etapa. Este es Gabriel González. Levanta el pelotazo, queda para Mosquera. Ahí está Mosquera, engancha ante la presencia del 19, es Wilder Espínola. Sale Ubuponá. Pelota que queda en poder del jugador del representativo de Ubuponá, retrocede con Lisandro Mancuello. Mancuello juega mucho más atrás para el número 3, es Atilio Torales. Cambio de frente para Aníbal Isfran. Ahí está Aníbal. Isfran domina, juega para Chamorro. No pudo dominar. Ya está la marca por parte del número 10, Alex Pessoa. Se le fue y ya recupera de vuelta ese frico el equipo de Ubuponá con Martínez. Martínez se equivoca. ¿Quién recupera? El elenco visitante. Atención, hubo falta, sí señor, en perjuicio de Daniel Maidana. Habrá tiro libre para Nueva Estrella. Sí señor, buenos toques está haciendo el equipo de Nueva Estrella. En esta ocasión el jugador número 11 se adelantó ahí de su marcador y bueno, sufre la falta. Sería el primer tiro libre, si no me equivoco, Luis Antonio. Tal cual, el primer tiro libre, y es pelota importante, como siempre, la pelota detenida corresponde para el cuadro visitante. Veremos cómo lo trabaja. Casaca 10 frente a la pelota es Alex Pessoa. Autoriza el juez. Pessoa va a mandar. Pierna derecha de Pessoa, busca el 16, no pudo Blanco en este caso. Fidencio, era Garay en este caso. Ese Garay, casaca número 16, no pudo alcanzar ese balón, Pabli. Sí señor, estaba solito allí el jugador de Nueva Estrella, nada más que no pudo dominar la pelota. Y bueno, una buenísima oportunidad para el club visitante, quien para mí está llegando con mucha más decisión, por así decirlo, que el equipo local. Aquí tiene Argüello, va Argüello, profundiza el pase para Jair Sánchez, destapado. Ahí está Jair, engancha, entra en diagonal, atención si le pega o no, atención, ahí está el remate. Bloquea la defensa y saca como puede. Queda otra vez para Ubuponá, que va insistiendo, va presionando Mosquera, saca como puede en forma oportuna el defensor de Nueva Estrella, colaborando también ahí Alex Pessoa, saca un costado, habrá lateral para Ubuponá. Asimismo, ahí los colombianos haciendo la diferencia allí, Mosquera con su velocidad y después Jair Sánchez, quien intentaba un remate
en la jugada anterior y bueno, formando en este caso, haciendo su parte los colombianos en la tarde de hoy, Blas Antonio. La pelota que queda en poder de Lisandro Mancuello. Tiene dificultad para controlar Mancuello. Ahora sí, retrocede el pase para Richard Leite. Leite se conecta de vuelta con Lisandro Mancuello. De vuelta. Richard Leite se equivoca aquí en la sesión del pase. Recupera aquí el equipo de Nueva Estrella. Ya se manda en ataque. Atención porque engancha el número 4. A ver si se le pega al arco el remate. Aquí probó Daniel Maidana. Tenía espacio. No le encimaron la marca. Por eso probó. El remate salió desviado. Asimismo, buena llegada al equipo visitante, como me veníamos mencionando. Por supuesto, también con el resultado anterior, creo que vienen obligados a ganar este compromiso. Y el juego número 4 está haciendo la diferencia, Blas Antonio, ahí en la parte ofensiva. Sí, así es. Es Rodi Pessoa el que permanentemente está presionando también ahí en la zona de ataque en el equipo de Nueva Estrella. Aquí sale jugando el equipo de Ibuporá con Mosquera. Bueno, no pudo dominar en este caso el número 26, Andrés Mosquera, ese balón. Lateral que ya lo cumple el equipo de Nueva Estrella. Pelota que pica otra vez Pessoa, el que aparece de vuelta. Pica Pessoa, a ver si alcanza o no. ¿Alcanzó? Sí, señor, mantiene en juego. Sigue Pessoa. Viene el centro, el número 4. Pessoa arriba la pelota. Peina. El jugador Maidana no llegó. Alex Pessoa. Habrá salida para el conjunto de Ibuporá. Está también, en este caso, Nueva Estrella yendo hacia adelante, Pabli. Sí, señor. Varias ocasiones ya generadas por el equipo de Nueva Estrella. Ninguna realmente con peligro, por así decirlo, pero por lo menos está llegando más el equipo visitante hasta el momento. El arquero Rodi Samuel Villalba va a sacar. Ya saca largo. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Lo gana Garay. El 16. El balón que queda en poder del jugador Lisandro Mancuello. Lucha Mancuello. La marca de Pessoa. Aquí Mosquera. Lucha Mosquera. Andrés que juega. Pelota para Argüello. Deja para Rodi. Villalba le pegó en el poste. En el poste, señores. Se le negó a Rodi. O era en este caso, sí, señor, el que remataba a Richard Leite. El caño izquierdo le dijo que no. Ahí lo probó el capitán de equipo, Richard Leite, con la pierna zurda. No sé si era la pierna más hábil, pero se fue por el poste izquierdo del portero de Nueva Estrella. Y bueno, lo intentó el equipo local a través del capitán de equipo. Sí, señor. Buen remate con la pierna zurda de Leite. El caño le dijo que no. Aquí tiene de vuelta con Rodi Martínez. Hubo por ahí la posición del balón. Va a sacar Martínez. El balón para Mancuello. Mancuello. Bueno, está teniendo dificultad para control de balón el número 2 de Ibuporá. Estamos hablando de Mancuello. Ya se le fue, ya también se cumple el lateral. Servicio manual, costado izquierdo. Ya juega Nueva Estrella. Este es el capitán González. González Gabriel, que divide las acciones. Ya está en la marca por parte del jugador Atilio Torales. Saca Torales con un pelotazo largo. Pica Argüello. Garay en la marca. Queda para ese despeje de Eladio González. El otro González aquí aparece en el conjunto de Nueva Estrella. El balón que queda en poder de Maidana. Pelotazo largo de Maidana. Lucha Espínola. La marca por parte de Torales. Era Mancuello en este caso el que está en la marca. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Nueva Estrella, que se va lentamente de vuelta a instalarse en zona de ataque. Sí, señor. Recordemos el resultado anterior. Ganó el equipo de Sport Ibuporá por 1-0 de visitante. Entonces tiene una ventaja allí a su favor. Sin embargo, el equipo Nueva Estrella viene de tener que ganar y después forzar la tanda de penales para buscar la clasificación en el hexagonal final, Blas Antonio. Perfecto. Los jueces en este compromiso, árbitro principal es Gustavo Barbosa, línea 1 Blas Barbosa y el asistente número 2 Manuel Villalba. Los jueces en este compromiso. Aquí tiene la pelota Ibuporá de vuelta. La posición de balón es para Aníbal Isfrán. Está Leite. Por ahí se muestra también Chamorro. Pelota para él. Ahí está Antonio. Lucha. Chamorro. El balón que deja para su compañero. Pica Mosquera. Pelota para Mosquera. Está el primero.
Increíble la forma que se pierde aquí el número 26. Con velocidad ganó a su marcador y aquí tuvo el primero Gupona. No pudo definir Mosquera. Sí, señor. Mosquera ahí de primera definió con la pierna derecha, pero salió muy arriba. La llegada de este jugador realmente siempre va a ser peligroso porque es bastante rápido. Bueno, otra llegada más del equipo local, el Sport Gupona. Elías González va a sacar el guardameta del club Nueva Estrella. Desde su portería va a sacar Elías González, acomoda la pelota y retrocede para tomar impulso. Ahora sí, saca largo. Después me comenta Pabli también la banca de uno y otro equipo. A ver quiénes integran después de este avance. Atención, saca como puede. A ver la banca, Pabli, de uno y otro equipo. A ver quiénes integran la banca de expectativa, los posibles cambios para Gupona, como así también en Nueva Estrella, la banca de expectativa que tienen a su disposición los entrenadores. Sí, señor. Empezamos con el equipo local. El Sport Gupona tiene a Antonio Osmar Chamorro, camiseta 7, 5 es para Ronaldo Britos, camiseta 13, Uber Bernardino Chaparro, camiseta 30, Jair Sánchez. ¿Juega titular? Forma parte, sí, acá firmó. Después camiseta 3, Atilio Ariel Torales, que también, bueno, solamente, espera que se me mezcló por aquí, Ronaldo Britos, Uber Chaparro, después Julio Emilio Torales y Daniel Valdelamar, son los que están en la banca de suplente del equipo local, mientras el equipo visitante solamente 2 suplentes, Blas Antonio, Eladio González y Agripino Jiménez. Bueno, ahí está la banca entonces de uno y otro equipo en este compromiso. Aquí cambio de frente que intentó el jugador de Gupona, no salió. Habrá pelota, corresponde para el representativo de Nueva Estrella que ya apura las acciones. Fidencio Garay ya juega la conexión aquí con su compañero Milciades García. Habrá lateral y el propio García va a cumplir. Ahí está García, juega con Garay. Saca como puede, saca así como venía Garay. El balón para García de vuelta. Jair Sánchez en la marca. Chamorro también, falta dice el juez. Habrá tiro libre para Nueva Estrella. Sí, señor, muy molesto el jugador de Nueva Estrella después de esta jugada, pero hay una falta que le favorece justamente a él y ahí ya se prepara para ejecutarlo rápidamente porque como mencionábamos, está jugando con el resultado en contra y ya lo autoriza nada más el árbitro Blas Antonio. Se va a cumplir el servicio, este tiro libre. El número 15 es Milciades García. Ahí está el centro, intercepta muy bien. Richard Leite saca a un costado, habrá pelota, corresponde de vuelta, no salió todavía. Va teniendo Pessoa. A ver, Pessoa se cae, falta. Sí, señor, una falta allí en el ataque y es a favor del equipo visitante. Creo que lo cometió en este caso Isfran, el lateral izquierdo que tiene Gupona. Y está muy sentido por lo que se ve el jugador de Nueva Estrella. Bueno, ahora sí ya se levanta y es tiro libre desde el extremo derecho para el equipo visitante. Tiro libre, especie de córner corto para Nueva Estrella, señoras y señores. Cerca del banderín del córner, tiro libre, ahí está el centro cerrado, atención al cabezazo. Saca la defensa, Richard Leite estaba ahí, atento para poder también colaborar en la zona defensiva. Va insistiendo Nueva Estrella, busca el primero del partido. También emparejar la serie, porque recordamos que en la ida ganó Gupona 1-0. Y sale Mosquera, corre Mosquera, no va a llegar. Muy fuerte el pase, no llegó Mosquera, habrá pelota para Nueva Estrella. Sí, señor, muy fuerte el pase, a pesar de que el jugador es rápido, igual no alcanza. Y bueno, muy buena llegada del club Nueva Estrella en la jugada anterior, realmente de cabeza lo hizo muy bien el jugador de Nueva Estrella, casi lo convierten. Y bueno, está parejo el compromiso de Blas Antonio, ambos equipos llegando. Así es, aquí Mosquera peina el balón, ya sale afuera, habrá de vuelta lateral, corresponde para Nueva Estrella. El marcador persiste, continúa 0-0, ya casi 18 minutos de partido en su primera mitad. Campeonato Liga Deportiva de Gribucuá. En el Sport San Isidro se juega este
compromiso. Partido de desquite. En la ida recordamos que había ganado 1-0 el equipo del Sport Ubuporá. Por eso la obligación para Nueva Estrella. Tiene que ganar sí o sí para forzar la tanda de penales. La diferencia de goles no importa en este cruce, en esta fase de este campeonato, Pablo Acuña. Sí, señor. Mientras veíamos ahí una falta falta para Nueva Estrella. Bueno, falta de Mosquera entonces. Escuché el ruido allí. Creí que el que estaba más lastimado era Mosquera, pero en realidad era al revés. Entonces, tiro libre que le corresponde al equipo visitante. Sí, señor. Mosquera que pide disculpas justamente al número 5. Eladio González ya se va recuperando también. Eladio. Y se va a cumplir este servicio. Tiro libre para Nueva Estrella. Acomoda ese balón y retrocede Alex Pessoa. Saca 10 para él. Ya autoriza el juez. Ahí está Pessoa. Ahí está la carga, centro por arriba. El arquero sale con todo. Después le comete falta. Garay le comete falta al guardameta Rodi Samuel Villalba. Sí, señor, salió con todo ahí Rodi. Hubo un contacto allí con el jugador alto que tiene el Club Nueva Estrella, Garay. Entonces se fue allí buscando esa pelota, pero finalmente fue falta en ataque. Juego paralizado por el momento, resultado parcial 0-0. Llegamos de a poco llegando a los 20 minutos. Sí, y saludamos a toda la gente que está prendida a la transmisión, Pauli, diferentes partes. La gente está prendida, Pulses por Más, observando, compartiendo con nosotros la transmisión de este gran partido entre Sport Ubuporá, Nueva Estrella, campeonato de la Liga Deportiva de Gribucoa. Autoriza Barbosa, Rodi Samuel saca largo, pelota que va a quedar en poder del jugador Lisandro Mancuello para Mosquera. Ahí está Andrés, de vuelta la devolución para Mancuello, costado derecho, viene el centro, no, sí, por abajo. Quería Chamorro, sí señor, conectó Chamorro, va a ser salida para Nueva Estrella. Sí señor, ahí el capitán de equipo Richard Leiter le reclama al jugador número 2 en la hora de cruzar. Y bueno, una muy buena llegada, pero ahora en la hora de concluir esta jugada realmente no salió. Y molestos ahí los jugadores del equipo local, quien busca también de todas formas abrir el marcador en este compromiso. Va a salir el guardameta Elías González. Pelotazo largo de Elías. Tenta con golpe de cabeza. Ahí Garay. Garay deja otra vez a Elías, el guardameta, que va a sacar. Sí, señor, saca largo. Elías González. Aquí Jair Sánchez el que lucha. Jair baja, deja para el jugador Rodi Martínez. Martínez retrocede el pase para Torales, presionado. Recupera aquí Nueva Estrella, atención. Saca Sola Linde desde el fondo. El balón que no sale, queda en poder de Mancuello. Este es Torales. Se muestra el jugador Mosquera, pelota para él. Ahí está Mosquera, retrocede el pase para Lisandro Mancuello. Sale Mancuello. El balón que deja para Sola Linde. Tiene la pelota Ubuporá. Sola Linde retrocede mucho más atrás para el guardameta Rodi Samuel Villalba. No presiona, ahora sí, va presionando Nueva Estrella. El balón que queda en poder de Rodi Martínez. Sola Linde. Sale hacia el costado izquierdo. El balón para Mancuello. Deja para Chamorro, atención, deja para García. García, pierna zurda. El remate no tuvo mucha fuerza. Elías González se queda con el balón. Sí, señor. Otra llegada más, pero con un remate muy débil para que pueda dominar tranquilamente el portero de Nueva Estrella. Y bueno, sigue llegando con pelotazos realmente el Sport Ubuporá, que por ahí le puede servir bastante en el partido. Y bueno, no están pudiendo concluir bien, como mencionaba, están llegando, pero hasta el momento no hay un peligro real allí para ambos porteros, por así decirlo. El lanzamiento manual que ya lo cumple, saca Richard Leite también colaborando ahí en la zona de defensa. Ahí la carga por parte del jugador Eladio González. Pelota que pica y saca a media en este caso Isfran. Ahora sí recupera Antonio Chamorro. Chamorro y el balón. Va Ubuporá, gana Chamorro a su marcador. Ahora sí la marca termina rebotando en Chamorro, dice el asistente. Lateral que ya lo cumple el cuadro de Nueva Estrella. Pessoa
Se cae Pessoa sin falta. Recupera Solalinde. Solalinde carga. Pelotazo largo, pica Jair Sánchez. Bien, y en forma muy oportuna aparece Garay para sacar ese balón a un costado. Habrá lateral para Upona en zona de ataque. Buena la cobertura Garay allí, el defensor de Nueva Estrella. Se preparaba con todo Sánchez para un nuevo ataque, pero terminó saliendo esa pelota por uno de los costados. Se va Isfran para ejecutar. Aníbal Isfran, el servicio manual, costado izquierdo. Ya pone en juego. El balón busca al jugador Richard Leite. Va Leite que carga. Ahora sí, el arquero que habla ahí. Y después se queda con el balón Elías González, el guardameta de Nueva Estrella. A ver cuántos minutos de partido, cuántos minutos de este compromiso, Pabli. Llegamos a los 24 minutos de la primera etapa. Bueno, Mosquera volvía de la posición de adelanto, dice el asistente. Asistente 1 es el señor Blas Barbosa. Levantó el banderín, indica que hubo posición de adelanto por parte de Andrés Mosquera. Sí, señor, Mosquera molesto consigo mismo después de que después que estaba en posición irregular, entonces sale jugando el Club Nueva Estrella. Pelotazo largo, busca a Pessoa directamente. El que está insistiendo más, por lo menos en zona de ataque, es número 4 justamente del equipo de Nueva Estrella, Rodi Pessoa. Ahora sí ya recupera Upona de vuelta. Intenta salir jugando Solalinde, lo consigue con Isfran. Ahí está Aníbal. Presiona y recupera Nueva Estrella. Pelotazo largo. Vamos a ver qué intenta bajar, pero está muy atento también el jugador Atilio Torales, que jugó con su portero. Se le está complicando a Upona ahí en la defensa, porque tiene bastantes jugadores rápidos el Club Nueva Estrella. Cuidado. Atención porque va, bueno, picó, no pudo dominar Mosquera. Estaba Chamorro, también Jair Sánchez. Upona desaprovecha esta muy buena posibilidad. Solito estaba Mosquera, tenía espacio, pero en la hora para dominar esa pelota no lo pudo hacer y bueno, salió esa pelota por línea final y sale Elías González con esa pelota. González, el guardameta, va a salir. El guardián de Nueva Estrella saca largo. Arriba ese esférico. Richard Leite, que termina ganando en las alturas. Aquí saca como puede Milcia de García. El balón que queda para el jugador Richard Leite. Leite se conecta con Sánchez. El anticipo fue por parte del jugador García. El balón que sale a un costado. Habrá lateral para el representativo de Nueva Estrella. Sí, señor. Nosotros agradecemos por aquí al amigo Antonio Capdevila, que está apoyando fuertemente al Club de Upona y también a la transmisión. Está formando parte entonces de este trabajo el día de hoy. Como así también a Decoraciones Virgen de Caacupé. Muchísimas gracias también por auspiciar nuestro trabajo. Agradecemos a Carpintería y Mueblería López, quien está formando parte también de este trabajo de Pulse Sport Más a través del canal de YouTube, Blas Antonio. Perfecto. Habrá tiro libre, corresponde para el representativo visitante. El Club Nueva Estrella retrocede. Pessoa para este servicio, señoras y señores. Tiro libre, especie de córner corto, es para Nueva Estrella. Va a autorizar el juez Barbosa, ya lo hizo. Ahí está el remate. Termina rematando directamente al arco. Queda otra vez el rebote para él. Tenta el centro. Jair Sánchez, el que bloquea, va a ser lateral para Nueva Estrella. Sí, señor. Sigue la pelota en la zona de ataque a favor del Club Nueva Estrella. Rápidamente lo están haciendo allí. Bueno, ahora está perdiendo y sale la contra para Upona. Que intenta Argüello. Saca González, el capitán de Nueva Estrella. Isfran. El balón que sobra al futbolista 18 es Vega. Ahora Mosquera. Andrés. La lucha de Andrés ya pierde la presencia ahí de Vega. Va insistiendo Nueva Estrella. Ahora Mancuello recupera. Mancuello con Chamorro. Este es Antonio Chamorro y la posición del balón. Retrocede Chamorro. Ahora Solalinde. Richard Leite ahora. Leite juega hacia el costado izquierdo con Aníbal Isfran. Sale Isfran. Ahí está el zurdo, a ver qué hace. Levanta la cabeza. Juega en forma corta con Chamorro. Pelota para el 7. Ahí está Antonio. Antonio Chamorro tiene el esférico. Juega en forma corta ahí con Richard Leite. Pisa el esférico Leite, el número 10.
El capitán del conjunto de Upona ahora se conecta con Isfran. Ahora Sánchez va a ir costado zurdo. Atención, sigue Sánchez. Juega en forma corta. La devolución. Bueno, mala la conexión en esta. No hubo precisión en el pase. Habrá salida para Nueva Estrella. Sí, señor, no hay conexión. Ahí Mosquera, otra equivocación también de él. Y bueno, ahora el árbitro dice 1 minuto de pausa para que puedan hidratarse los jugadores. Hasta el momento le está costando mucho a Upona, quien tiene un resultado a su favor en el partido de ida. Y bueno, Nueva Estrella vino con todo realmente y lo está haciendo bien hasta el momento. Sí, señor, no le queda otro. La otra opción no tiene que ganar el equipo de Nueva Estrella. Sí, señor, viene a plantear justamente partido hacia adelante. Bueno, señoras y señores, momento de hidratación, pausa en el partido. En este compromiso que está todavía con el marcador en blanco. 0-0, 0 para Upona, 0 para Nueva Estrella. Sí, señor, reparto 20, Upona ganó 2-0 en el global, 3-0, clasifica en el hexagonal final. Después el otro compromiso entre el club Unión Agrícola y Cerro Verde. Unión Agrícola clasificó a través de los tandas de penales, Blas Antonio, y está esperando a ver, Agrícola estaría jugando entre el ganador de San Nicolás con San Juan, si no me equivoco, y Upona estaría esperando al tercer mejor eliminado. Es San Nicolás, creo que el sub-20 clasificó San Juan en vez de 2 de mayo. Bueno, esa es la información que tenemos. Agradecemos al presidente de la liga, el profesor Joel Cabrera, también está atento por allí, pasándonos algunos datos actualizados. Bien, ahí están las informaciones que compartimos también entonces aquí por Pulses por Más. Momento de hidratación aquí en el Sport San Isidro. Alberga justamente este partido de desquite entre Upona, Nueva Estrella. Se va cumpliendo este 1 minuto que otorga el árbitro para la hidratación correspondiente. Señoras y señores, va a continuar el partido. Se va a reanudar el juego aquí en el Sport San Isidro. Va a continuar con ese servicio que tiene a su favor el guardameta del cuadro de Nueva Estrella. Elías González va a poner en juego el balón. Sí, señor, saque de portería el Elías para sacar ya. Autoriza la reanudación del juego. El árbitro Barbosa. Ahí está el pelotazo largo. Rodi juega con Mosquera. De vuelta para Rodi Martínez. Avanza Upona, peligro de gol. Está Mosquera, Mosquera está. No pudo de vuelta el número 26. Termina con la intención de controlar, tengo entendido, ese balón termina definiendo prácticamente. Sí, señor, otra llegada de Mosquera, quien realmente está siendo muy rápido. Ahí para los defensores de Nueva Estrella se le complica bastante el trabajo el día de hoy. Otra llegada más, pero con otro error también. Pero bueno, creo que esta vez él se adelantó bastante bien y bueno, en cualquier momento le sale a Mosquera porque ya tuvo varias ocasiones, Blas Antonio. Sí, señor, ahí está la pelota, buscando para poner en juego de vuelta. Elige ese balón que tiene el guardameta González. Ahí está, sacando largo. Ahí está Richard Leite, falta de Richard. Utilizó el brazo, dice el juez. Habrá tiro libre para Nueva Estrella. Sí, señor, nuevamente sobre el jugador número 11. Esta vez quien lo cometió fue el capitán de equipo, Richard Leite. Y reclamó que no era falta. Bueno, qué buena oportunidad tiene Garay, creo que se va a encargar Blas Antonio. Sí, Fidencio Garay frente a la pelota, mano a la cintura para él, casaca 16. Va para cumplir el servicio, este tiro libre. Y autoriza Barbosa. Garay entonces para el envío, centro media altura. Saca la defensa, queda para González. Atención el rebote, ya está Rodi Samuel Villalba. Domina y saca, pelotazo largo para Mosquera, pica Mosquera, habilitado, ahí está Mosquera, a ver si se anima, deja para Jair Sánchez, definió el arquero que bloquea, señoras y señores, el rebote queda otra vez para Jair, se cae Sánchez, otra posibilidad para Upona. Sí, señor, lo hizo todo bien Mosquera, pero esta vez Sánchez, quien tardó mucho en la hora de definir y salió muy bien también Lía González, el portero de Nueva Estrella, para defender esta situación y para que el marcador no se mueva todavía del 0-0 Blas Antonio. Aldo Solalinde tiene la pelota, sale con el jugador
Richard Leite, Leite, Isfran. Fran con Jair, tiene Sánchez. Retrocede el pase para Richard Leite. Pelota que queda ya en poder de Rodi Martínez. Juega Rodi. Ahora Mancuello. Mancuello con Torales. Creo que medio está algo dormidito. Hoy veo a Mancuello. Sí, señor, el jugador número 2, que en varias ocasiones le complica mucho la defensa. Sí, señor, un poquito más flojo, por lo menos que tienen en este compromiso. No está haciendo, creo que la tarde de Mancuello. Aquí tiene la pelota Isfran hacia el costado izquierdo. Aníbal. Va Isfran. Elude a su marcador. Isfran, pierna zurda, levanta el centro. Saca González. El balón que queda para Richard Leite. Ahí juega Leite. El pase que se conecta justamente con Aldo Solalinde. Otra vez Aníbal Isfran. Ahora retrocede la gente de Nueva Estrella. Después Isfran se equivoca en esa sesión de pase. Ya recupera Pessoa. Acelera Pessoa. Ahí está el número 4. El jugador por lo menos más importante que ha mostrado hasta aquí el equipo de Nueva Estrella. Va insistiendo con César González. Ahí está César. Va con todo Nueva Estrella en busca del primero del partido. Bien, Aníbal Isfran en esta oportunidad que desde el piso le pudo sacar el balón. Sí, señor, Nueva Estrella va creciendo hacia el sector derecho con Pessoa y esta vez tuvo una buenísima oportunidad. Nada más que no lo pudo llegar a concretar y bueno, nosotros mandamos saludos a la gente que están viendo. Saludos a Gabriel Zamudio, saludos también para Ariel Santa Cruz. Vamos Nueva Estrella, dice. Y a toda la gente que están conectados viendo nuestro trabajo en la tarde de hoy. Bien, falta en perjuicio de Richard Leite. Reclaman la gente de Nueva Estrella también la decisión del señor Barbosa, árbitro principal de este compromiso. Habrá pelota, corresponde para el equipo albiceleste, el equipo que hoy se viste justamente utilizando la remera blanca con algunos vivos de color celeste, pantaloncito también totalmente blanco con algunos vivos de color, en este caso celeste y negro, mi querido Pablo. Hermosa, sí, la camiseta, señor, de Buponá. Así mismo, muy lindo la camiseta del Sport Buponá, creo que es la alternativa. Y bueno, en este mismo instante se está jugando Agrícola y Sportivo Iribucuá, otro gran partido también que se está jugando en la fecha. Sí, señor, y el que viste con la, en este caso, albiceleste es el equipo de Nueva Estrella, el día de la fecha. Camiseta que predomina el color celeste en este caso, pero ahí hacia el frente es el albiceleste, blanco y celeste. Así se viste con pantaloncito totalmente celeste el conjunto de Nueva Estrella también, con una muy buena, muy linda también, ¿eh? Sí, señor. Creo que es la... No sé si en el campeonato pocos partidos vimos de Nueva Estrella, creo que es la camiseta oficial. Sí, ahí está, se le fue la pelota. El asistente Barbosa. Bueno, sí, ya estaba afuera justamente el jugador Mancuello. De vuelta, entonces él dominó la pelota cuando ya está fuera de campo de juego. Bueno, a ver, agarrón allí. Agarrón del jugador número 3. Torales. Entonces ahí el árbitro cobra y qué buena oportunidad tiene Nueva Estrella nuevamente desde la pelota para Blas Antonio. Sí, la posibilidad para Nueva Estrella de cargar por arriba, buscar el juego aéreo. Señoras, señores, Alex Pessoa tiene ese balón. Él va al envío. El número 10 de Nueva Estrella, señoras, señores. El marcador continúa 0-0. Pessoa para cumplir. Ahí está Pessoa, ya autoriza el árbitro, centro por arriba, segundo poste, bien Rodi Samuel Villalba, muy seguro el arquero del equipo de Buponá. Sí, señor, muy buena salida, saltó muy bien el portero Rodi Villalba y bueno, esa pelota se iba hacia el segundo palo. Bueno, estamos teniendo ya 37 minutos de la primera etapa. Hasta el momento bastante parejo el compromiso de ambos equipos llegando, pero con este resultado clasifica el Sport Buponá. Bien, cuando vemos que está moviendo ya su banca el profe Víctor Núñez en el conjunto de Buponá. El jugador número 9, demasiado temprano, pero seguramente hay algunas cosas que corregir allí en el equipo, entonces ya está calentando un jugador de Sport Buponá. Va con todo, de vuelta Buponá ahora con el jugador Mosquera. Está Sánchez por ahí cerca, también sigue Mosquera, ahí está Andrés.
Retrocede el pase para Isfran. Ahora Richard Leite, el capitán que juega de vuelta con Isfran. Leite de vuelta. Isfran, pierna zurda, levanta el centro. Viene en la marca, pero va insistiendo. Reclama que ya salió todavía, dice el asistente. Va a ser salida para Nueva Estrella. Sí, señor, ahí se prepara Elías González para la salida. Y bueno, bastante... Ahora sí se calmó un poco. Estaba muy intenso el compromiso. Ahora es como que mermó un poco, como se dice, ya a los 38 minutos. Faltando pocos minutos para que termine esta primera etapa. Va Mosquera, entra en diagonal, ahí está Andrés. Mosquera retrocede el pase. El balón que deja para Richard Leite, le pegó. El arquero con los puños, señoras y señores. Saca un costado, buen remate de Richard Leite. Qué buen remate de Richard Leite con la pierna derecha. El portero está muy atento también. No se quiso complicar para dominar esa pelota y más bien desvió. Y bueno, hay un saque de mano. Saque de mano entonces que le corresponde al equipo local, mientras hay un jugador sentido ahí en el suelo. Creo que el jugador Nueva Estrella. Y bueno, sigue llegando también el equipo local, el Sport Buponá. Bueno, lateral que corresponde para el jugador Mancuello. Bueno, va a continuar el partido, señoras y señores. Momentáneamente interrumpida las secciones justamente por la acción de César González tras esa caída. Ahí se va a salir en este caso César. Va a salir. Justamente le reclamaban sus compañeros de que no hace falta que salga, pero ya está saliendo el jugador de Nueva Estrella. Viene, el lateral se va a cumplir, señoras, señores. El lateral que lo va a cumplir y va a continuar el partido que estaba momentáneamente interrumpida aquí en el Sport San Isidro. Mancuello, centro con las manos, saca como puede la defensa. Va a ser córner para Buponá. Sí, señor, el defensor no quiso saber nada. Sacó esa pelota, salió por línea final y es otra pelota para el Sport Buponá. Esta vez un tiro libre de esquina y se va el capitán. Corner, punta derecha, corresponde para Buponá, señoras, señores. Richard Leite acomoda la pelota en ese último rincón del campo de juego. Casaca 10, el capitán del conjunto albiceleste. Ahí está la autorización del árbitro. Leite, el arquero con los puños. Queda para Mosquera, sigue el peligro. Mosquera domina, atención, se acomoda. Saca el remate, pero bloquea la defensa. Ahora otra vez Leite. Va Richard, pierna zurda, levanta el centro, pelota para quien sigue luchando Buponá, el arquero que sale y se queda con el balón. Aquí no pasó bien el último fondo de Nueva Estrella. Sí, señor, en la jugada anterior lo hizo todo bien el portero Elías. Después en el rebote había muchos defensores, por ese motivo creo que no llegó el primer tanto. Lo busca el equipo local y de la pelota parada mucho más. Es de Sánchez, juega con Mosquera. Va Andrés Mosquera, el colombiano que tiene la pelota. Va insistiendo Mosquera. Busca a Jair Sánchez. Sánchez retrocede con Martínez. El balón que queda para Richard Leite. Reclaman falta. El juez dice que no pasó nada. Recupera Mancuello. Ahí está Mancuello. Centro que busca a Sánchez. Primero la marca por parte de Garay. El balón que queda para Richard Leite. Levanta el centro. Arriba ese balón. Argüello no pudo dominar, no pudo conectar ese esférico. Habrá salida para el conjunto de Nueva Estrella. Mientras vemos un jugador caído, se trata del jugador número 10 de Nueva Estrella. Pessoa, sí, Pessoa. Muy sentido, no sé si fue por el pelotazo. A la rodilla, dice. Bueno, creo que ya se va a reanudar. No fue grave, entonces Elías González se va a encargar de esta salida. Va a salir el guardameta del Club Nueva Estrella, señoras, señores. Va a terminar la primera etapa, de a poco ya entramos a la recta final de este primer capítulo de este partido entre Buponá ante Nueva Estrella. Aquí corre el jugador González, César no va a llegar. No llegó César González, lateral que ya lo va cumpliendo Buponá. Este es Aldo Solalinde.
Solalinde juega en forma corta con el jugador Rodi Martínez. Rodi profundiza para Sánchez. Va Jair, domina el número 30. Ahí está Jair Sánchez. Levanta la cabeza y después retrocede con ese pase con su compañero. Ahora Mancuello. Mancuello se equivoca. El balón que queda para el arquero Rodi Samuel, que saca con Insfran. Este es Martínez, el volante central. Juega en forma corta con Leite. Ahora se muestra Argüello, pelota para él. Chamorro. Ahí está Antonio Chamorro. Saca como puede el jugador del equipo de Nueva Estrella. Habrá lateral para el equipo de Ubupona. Sí, señor. Y después todas las recriminaciones va para Mancuello, lateral derecho. Entonces, cualquier error que haya, prácticamente ya nuevamente le recriminan a este jugador del Sport Ubupona. Sale Rodi Samuel, el guardameta saca largo. Arriba el balón. Falta de Mosquera, dice el árbitro. Y se va a ganar la tarjeta aquí Mosquera. Y se ganó, Se ganó una tarjeta el primer amarilla. Amonestado El primero. El primero va para el colombiano Andrés Mosquera, entonces. Muy infantil realmente, pero creo que no le estaba saliendo luego, entonces hizo de más en esta. Se ganó la tarjeta amarilla. Va a salir desde el fondo Fidencio Garay, el zaguero central saca largo. El esférico queda en poder del jugador de Nueva Estrella. Se le fue, se le escurrió ese balón. Va a ser lateral en zona de defensa todavía para el cuadro de Ubupona. Ya juega Torales. Baja Torales. Cambio de frente. Lo ve totalmente solo ahí al jugador Aníbal Insfran. Pelota para él. Domina Aníbal. El pase que deja en forma corta con el jugador del capitán de Ubupona es Richard Leite. Juega mucho más atrás con Solalinde y este que se juega con su portero Rodi Samuel Villalba. Bueno, termina esta primera etapa, señoras y señores. Hasta aquí dice en este primer capítulo. El árbitro principal termina con este marcador parcial. 0 para Ubupona, 0 para Nueva Estrella. Sí, señor. Justito a los 45. Prácticamente sin un minuto de adición. Termina esta primera etapa. Nosotros hacemos un breve corte y ya retornamos para la segunda etapa.
Bien, ya retornamos para esta etapa complementaria. El partido entre el Sport Buponá, Club Nueva Estrella, el compromiso que terminó la primera etapa 0-0 y se viene este segundo tiempo ya a la espera de los goles. Por supuesto, la gente está esperando los goles también en este compromiso. Así es que seguramente la mejor versión de uno y otro equipo está reservado para esta etapa complementaria, Pablo Acuña. Sí, señor. Mientras vemos ya un cambio para el equipo local, ingresa camiseta número 9. Vamos a corroborar la identidad. Salió Mancuello. No. Bueno, vamos a confirmar enseguida. Lo cierto y lo concreto es que ingresó el jugador número 9 para el Sport Buponá cuando ya va a pitar el árbitro para la segunda etapa. Bien, va a mover Buponá. La pelota va a arrancar la etapa complementaria, señoras y señores. Autoriza Barbosa. Arranca la etapa de cierre aquí. Mueve la pelota Buponá. Tiene la pelota Isfran. Segundo tiempo en marcha. Buponá, Nueva Estrella, correspondiente a la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Aquí aparece Isfran en la marca. Quiere Pessoa, presiona Pessoa, sigue Isfran. Reclama que ya salió. A ver qué dice el asistente. Va a corresponder pelota para Nueva Estrella, dice el asistente 1. Sí, señor. Muy buena presión ahí de Pessoa realmente. Isfran se complicó solito allí. Y según el árbitro salió la pelota. Para mí que no, pero bueno, ya cobró entonces ese saque de mano que le corresponde al Club Nueva Estrella. El servicio que se va a cumplir. Milciades García ya pone en juego el balón. Saca como puede. Buponá desde el fondo. Atención, pica. Franco. Tengo entendido el que ingresó en este segundo tiempo, el 9. Pelota que sale a un costado. Habrá córner. Sí, señor, habrá córner. Dice el juez. Corresponde para el conjunto de... A ver, creo que sí, están dudando. Pico el atacante. Bueno, ahí ya se ponen de acuerdo. El juez con su asistente dice va a ser salida para Nueva Estrella. Y se fue con todo el equipo local. En esta se complicó el defensor Garay, quien no se comunicó tal vez con su portero González y casi realmente se complican. Y bueno, se salvaron al comienzo de la segunda etapa. Bien. Ok, el 9 que ingresó en el equipo del Sport Club Buponá es Aníbal Franco. Aníbal Franco, entonces el que ingresó en esta etapa complementaria en el entretiempo. El primer cambio en Buponá. Sí, señor. Aníbal Franco, uno de los goleadores que tiene este equipo. Cuidado que va a Nueva Estrella. Atención, el remate por abajo. El arquero está muy seguro, llegó Pessoa. Obviamente el hombre que es más insistente en el equipo de Nueva Estrella llegó aquí, no dudó para sacar el remate. Está muy atento Rodi Villalba. La pelota que ya sale a un costado. A ver, lateral, dice el asistente 2, señor Villalba. Va a corresponder para el equipo de Buponá. Ya lo cumple. Martínez retrocede el pase. Juega con Solalinde. Ahora participa Mancuello. Baja ese balón Mancuello. Ahí la carga, busca a Franco. Le corpean ahí a Franco. Termina en las manos del arquero Elías González. Saca Lía. Ahí el arquero que sale, Rodi Samuel Villalba, se queda con ese balón y va a preparar la salida. Ya saca con un pelotazo largo. Creo que se viene otro cambio más también en Buponá. Enseguida nos comenta Pablo Acuña. Aquí tiene Richard Leite, Rodi Martínez, Mancuello. Va Mancuello. El balón ahora para Chamorro. Retrocede el pase para Mancuello. Que profundiza. Atención, pica. El jugador de Buponá pone el físico ahí. El jugador González. Habrá salida para Nueva Estrella. Sí, señor. Mientras vemos haciendo calentamiento previo, el jugador Valdelamar, otro colombiano que tiene este equipo. Y veremos quién sale. Es defensor, si no me equivoco, Valdelamar. Mediocampista. Bueno, vamos a ver quién sale entonces en el equipo local Sport Buponá. Y bueno, como te mencionaba, 3 colombianos tiene este equipo en la Liga Deportiva de Iribucuá de Fútbol. Va teniendo ese balón Richard Leite, el capitán que profundiza, busca a Mosquera primero la marca. Y ya empalma ese balón sacando pelotazo largo. Y el que lucha siempre es Pessoa. Golpe de cabeza defensivo. El balón queda para Isfran.
Fran se conecta con Martínez, Leite, Mosquera. Profundiza Mosquera, ¿para quién? Para el 9 Franco, que no picó. Va a ser salida para el conjunto del Club Nueva Estrella. Bueno, nosotros le mandamos un saludo a nuestro amigo Virgilio García desde España, está viendo el partido y también respaldando nuestro trabajo, como así también agradecemos al señor Antonio Estigarribia, también en el extranjero viendo el partido y apoyando a su club querido, el Sport Ibupona. Agradecemos a la Carpintería López también, muchísimas gracias a Decoraciones Virgen KQP, muchísimas gracias a toda la gente que están auspiciando en la tarde de hoy nuestro trabajo en Pulses por Más. Ahí está el pase en profundidad de Gabriel González. No picó nadie prácticamente allí. Ya está en poder del arquero González. Elías González. No se apura para nada Elías. Ahí tiene la pelota. Nadie le encima también. Ahora sí va a tomar ese balón. Ya tiene en su poder el guardameta Elías González. El marcador continúa 0-0. Y Leite lucha. Pelota que queda justamente para Richard Leite. El balón para Martínez. Recupera Nueva Estrella. Mancuello. Mancuello para Ibupona. Juega con Chamorro. Domina Antonio. Ahí se muestra Martínez. Prefiere jugar con Torales. A Torales. Este juega hacia el costado izquierdo. Destapado siempre aparece Aníbal Isfran. Este es Aníbal. Pase para Richard Leite. Otra vez Aníbal. Mosquera ahora. Aníbal Isfran pica hacia el costado izquierdo. Avanza. Ibupona centro por arriba. Buscaba Mancuello. Argüello era el que quería, pero ya está sacando la defensa. El balón que queda ya en poder del jugador Pessoa. Atención. El pase no estuvo bueno de Pessoa y va a salir la amonestación. Sí, señor. Tarjeta amarilla para el jugador de Nueva Estrella. Es el jugador número 11. Vamos a ver de quién se trata. Daniel Maidana entonces recibe la tarjeta amarilla. Mientras Richard Leite, capitán de equipo de Ibupona, está sentido. Ahora sí se levanta. Se va a renovar el compromiso. Y bueno, muy buena en la presión Nueva Estrella, Blas Antonio. En casi cada presión recuperan la pelota. Así es, presiona bien. Daniel Maidana es el amonestado, él es el segundo del partido. Bueno, primer amonestado por el lado de Nueva Estrella entonces. El balón que ya queda en poder de Mancuello. Ahora Martínez, Mancuello de vuelta. Lisandro juega. Pelota para Richard Leite, pierna zurda, intenta habilitar a Mosquera. Ya está la marca de Garay. Sigue Mosquera. Quiere ganar a Garay. Sigue Mosquera y le comete falta a Mosquera. Habrá tiro libre para Ibupona. Sí, señor. Mucho más rápido, por supuesto, Mosquera que el defensor. Y bueno, comete una falta. Hay un tiro libre a favor del equipo local. Habrá pelota detenida. Va a corresponder tiro libre para el cuadro de Ibupona, señoras y señores. Va a buscar a través de la vía aérea el primero del partido. Veremos quién es el encargado en esta oportunidad. Seguramente Leite, el capitán. Ahí estamos perdiendo referencia. Pelota quieta, sí. Richard Leite, centro por arriba. Atención, gana en las alturas el arquero. Con los puños saca el córner. Aquí va a ser córner para Ibupona. Sí, señor, Elías se tiró allí. No fue un cabezazo tan fuerte, por así decirlo, pero para no complicarse desvía esa pelota y se va Richard Leite para este tiro libre de esquina. Richard Leite de vuelta, dueños de la pelota quieta en el conjunto de Ibupona. Se va para el envío. El capitán acomoda en ese último rincón ese balón para el envío. Espera la autorización, ahora sí, Barbosa ya lo autoriza. Leite, centro arriba, atención. Franco termina ganando. Conecta con golpe de cabeza el 9. Va a ser saque de portería, dice el juez. Sí, señor. Por arriba buscaba Franco. Jugador bastante bueno de cabeza. Y bueno, no le salió bien y es saque de portería para el Club Nueva Estrella. A ver cuántos minutos ya de partido, Pabli. 53 minutos de compromiso, resultado parcial 0-0. A ver, ya se produce el segundo cambio en Ibupona. Bueno, ingresa Valdelamar, sale Antonio Chamorro del equipo local. Y se queda con el brazalete entonces Valdelamar. Brazalete de capitán, ahora a partir de ahora es Valdelamar.
pelota que queda en poder del jugador Franco. Gana Franco, falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre, otra pelota detenida para el conjunto de Upona, Pauli. Sí, señor, y se va nuevamente Richard Leite, el dueño de las pelotas paradas. Él me imagino que va a subir un poco más después de este cambio porque le da la capitanía al colombiano. Entonces me imagino que modificó un poco el DT Víctor Núñez la posición de los jugadores. Sí, busca alternativas también el DT del Upona para tratar obviamente de poner el primero del partido y así también poder obviamente estar más tranquilo, pensando también en la clasificación a la siguiente fase de este campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Está sentido el jugador número 5, Milciades García, el que cometió la falta, quedó también algo lastimado, Pablo Acuña. Sí, señor, y esto no le conviene al Club Nueva Estrella, que está perdiendo tiempo, mejor dicho, ya que vienen de un resultado negativo. Y bueno, creo que ahora sí se va a reanudar y finalmente se queda con Mosquera esa pelota para Blas Antonio. Mosquera, señoras y señores, para cumplir. Andrés Mosquera frente a la pelota. Ahí se va armando también la barrera, que son dos, integrado por dos personas, dos futbolistas. Mosquera, Andrés dispuesta a tirar y autoriza el juez. El centro arriba, atención, el cabezazo. Bueno, termina ganando algo incómodo, en este caso el cabezazo, y sale este contragolpe, pica el jugador Pessoa que intenta rematar, cayéndose, termina errando la pelota, pero de contragolpe aquí llegó el conjunto de Nueva Estrella. Sí, señor, le cuesta mucho a Isfran marcarle a este Pessoa, realmente un jugador bastante habilidoso, rápido. Esta vez consiguió ganar, pero en la hora de cruzar está solito su compañero, pero no pudo hacerlo bien, mientras llega otro ataque del Club Nueva Estrella. Aparece Espínola, ahí está el 19, Espínola retrocede el pase, más atrás juega con el jugador González, ahí está César, tiene la pelota César González, pactan el jugador de Upona, pero no salió la pelota, ya va a salir Atilio Torales, saca en forma larga Torales, lucha Franco, pelota para él, domina Franco, Andrés Mosquera, ahí está Andrés, ahora Rodi Martínez, este es Valdelamar, Mosquera, bueno, se le fue la pelota, se le escurrió ese balón, no pudo controlar. Bueno, en la categoría sub-20 el Sport Upona ya está clasificado, está esperando para su rival entonces para la siguiente fase. También el Club Unión Agrícola clasificó en la tarde de hoy a través de la tanda de penales que jugó contra el Club Cerro Verde. Entonces Cerro Verde queda fuera de competencia. Hay dos partidos el día de hoy, sábado. Mañana quedan 3 partidos. Van a jugar el partido de vuelta. San Nicolás de local contra el Club 2 de Mayo, si no me equivoco. Sportivo Grenda contra San Isidro. Y el otro partido es entre 3 de febrero y el Club Atlético Sport Unido. Va a sacar el guardameta Elías González. También en este momento se está jugando el otro partido también entre Sportivo Iribucuá, me decías, contra Agrícola. Unión Agrícola. Sí, señor. Bueno, vamos a ir estando atento también a ver el resultado también de aquel partido. Cuando avanza Nueva Estrella con Pessoa, domina, atención el remate al arco. Remató Alex Pessoa, se le abrió el remate, no pudo calzar bien ese balón Pessoa. Sí, señor, con la pierna zurda, no le pegó bien. Y estaba ahí el compañero, camiseta número 19, libre. Si quería jugar de repente, dar pase, creo que sería lo correcto. Y también la defensa se complica bastante, la defensa de Upona se complica. Ahora hay recriminaciones por parte del DT también, a Isfran y compañía. Entonces, bastante preocupado la defensa del Sport Upona Blas Antonio. Así es, cuando ya saca con un pelotazo largo, Upona que sigue moviendo banca también. Ya enseguida tenemos novedades. En cuanto a cambio, va Mosquera. Daniel es, atención, Mosquera, el que atropella. También el jugador Bernardino Argüello termina en el piso. No pasó nada, dice el árbitro. Va a ser salida para Nueva Estrella. Saque de portería, sí señor, saque de portería. Algunos pedían tiro de esquina. Mientras vemos otro calentamiento
otro calentamiento previo para el Club Sport Ubupona. Está el jugador número 5, quien se prepara. Vamos a ver en lugar de quién, pero creo que va a ser la parte defensiva. Britos. Bueno, Britos entonces se prepara para Ubupona. Seguramente va a ingresar enseguida. Bien. Va a salir Rodi Samuel Villalba, el guardameta de Ubupona, que ya saca en forma larga. Pelota que va a quedar para el jugador Leite. Va Leite, se le fue. Reclaman la gente de Ubupona, sí, termina rebotando en el jugador de Nueva Estrella. Este es Leite. Increíble la calidad tiene Rodi Villalba a la hora de salir, Blas Antonio. Coloca esa pelota donde quiere cuando sale de su portería. Sí, señor. A ver, habrá córner. Servicio de esquina para el conjunto del Sport Club Ubupona, que busca el primero del partido. 0-0. Ya 60 minutos. Es decir, que ya estamos a una hora de juego. Pablo Acuña, el marcador persiste 0-0. Sí, señor. Salud para Emilio Hermoa. Vamos a Nueva Estrella, dice, desde San Paulo, Brasil. Espínola. Vamos a Ubupona desde España, dice. Ahí está el arquero. Bueno, ya falta en perjuicio el guardameta de Nueva Estrella, Elías González. También la jugada ya no valía. Habrá salida, corresponde para el equipo del representativo de Nueva Estrella. Sí, señor. Falta en ataque entonces sobre el portero Elías. Y bueno, se le complica bastante a Ubupona, que a mi parecer tenía muchas más figuras en su equipo. Y Nueva Estrella, que viene a sorprender realmente en el partido de vuelta, se le complica mucho más, a pesar de que no estuvimos viendo el partido de ida. Pero bueno, la gente esperaba más de Ubupona hasta el momento. Bueno, quedan algunos minutos, pero no le está saliendo bien las cosas. Saca González, el capitán Gabriel González. Habrá pelota, corresponde para Ubupona, señoras y señores, hacia el costado derecho. Ya enseguida se viene otro cambio más en el conjunto de Ubupona para cumplir el servicio manual. Lisandro Mancuello, y creo que es uno de los candidatos en salir. Mancuello, aquí juega con Martínez. Pelota que queda para Mosquera. Valdelamar, ahí está Daniel. Juega con Mancuello. Lisandro que carga. Va a quedar para Andrés Mosquera. Trata de bajar, lo hizo. Lo baja bien, va Andrés. Se conecta, o intentó la conexión, no prospera la acción. Sale ya Nueva Estrella. Pessoa que quería, pero ya está en el anticipo defensivo. Otra vez Pessoa, pica. Pessoa va con todo. Aníbal Isfran en el retroceso estuvo firme con el físico. Va a ser salida para Ubupona. Buena la marcación Isfran realmente. Esta vez Pessoa no logra pasar de él. Buena pelota ahí del jugador de Nueva Estrella para el ataque, pero Isfran defiende bien. Buena la cobertura. Y sale jugando Rodi Villalba. Martínez ahora. Martínez tiene la pelota, juega con Lisandro Mancuello. Ahí está el lateral derecho. Se conecta ahora con Franco. Ahora Mosquera. Ahí está Andrés destapado. Entra en diagonal, va Andrés. Pelota para Argüello, va Bernardino, va insistiendo. Ya está la marca. La marca fue por parte de Garay. Saca Fidencio hacia uno de los costados. No salió todavía el esférico. Ya tiene Isfran. El pase que se conecta ahora con Martínez. Valdelamar. Ahí está Daniel. Tiene el capitán de Ubupona. Juega con Leite. Este que abre hacia el costado derecho totalmente solo y destapado aparece el jugador Mancuello. Pierde la pelota Mosquera. Otra ojo. presión y otro robo. Sí, señor. Y pica Pessoa. Pelota para él. Va con todo el equipo. Con Alex Pessoa, Nueva Estrella. Y el avance con Pessoa. Atención, el centro. Bloquea Sola Linde. Va a ser córner. Se encuentra solito Pessoa aquí. Tenía espacio también, pero prefirió o quiso meter un centro. Bueno, si algún compañero se acercaba, creo que esto iba a ser mucho más peligroso. Pero hay tiro libre de esquina que le corresponde al equipo visitante. Alex Pessoa, para cumplir, retrocede para tomar impulso. Ya autoriza Barbosa, el juez principal. Viene el centro arriba. Sobra la pelota. A ver para quién.
Queda para el jugador de Nueva Estrella. Desde el piso intenta el balón que queda aquí para el jugador que remata al arco. Era César González, probó también. El remate salió afuera, pero llegó de vuelta aquí el equipo de Nueva Estrella. Está muy bien en este momento el equipo de Nueva Estrella. Qué remate con la pierna zurda. Realmente se acertaba el arco. Creo que iba a ser el primero. Mejoró bastante el equipo visitante. Aquí tiene la pelota de vuelta Mosquera. Bernardino Argüello que intenta. Ahora sí, ya está la marca de García. Pierna zurda, saca un costado García. El balón que va a salir lentamente, ya salió afuera. Quería Espínola, pero Wilder no pudo alcanzar el esférico. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Ibuponá, Pablo Acuña. Sí, señor. Juego paralizado. Nosotros vamos agradeciendo a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a ellos. Estamos realizando este trabajo. La familia Candia Abogado, está apoyando fuertemente nuestro trabajo en la tarde de hoy. Agradecemos también a William Ramoa, apoya a su club querido Sport Ibuponá. También el trabajo de Pulse Sport Más. Agradecemos también a Carpintería y Mueblería López, quien está también formando parte de este trabajo en la tarde de hoy. Aquí tiene la pelota Leite, se conecta con su compañero, va insistiendo ahora González en la marca, complementa y bueno, se complica aquí la salida Nueva Estrella. Argüello que presiona, recupera el balón, va Argüello, el centro por abajo, el arquero en segunda instancia se queda con ese balón, el guardameta Elías González. Sí, señor, muy buen trabajo de este portero de Nueva Estrella, Elías González, quien lo defiende muy bien a su equipo hasta el momento. Y también muy buenas salidas. A ver, cambios. Vamos a realizar cambios, dice el DT de Nueva Estrella, Blas Antonio. A ver quién ingresa, casaca 17. Veremos de quién se trata el que ingresa en el conjunto del equipo de Nueva Estrella. Bueno, aquí en la planilla no figura la numeración, ¿verdad? Solamente 2. Tampoco el nombre del futbolista. Vamos a averiguar de quién se trata entonces. El jugador casaca 17, el que acaba de ingresar en el conjunto de Nueva Estrella, señoras y señores. El primer cambio Nueva Estrella sería, ¿no? El primero. Seguro que llegó un poquito tarde. Por eso no está en la planilla. Seguramente. Bueno, tiene la pelota Nueva Estrella. Va insistiendo, pero ya recupera de vuelta. Ibuponá con Mosquera. Pica Mosquera hacia el costado izquierdo. La marca aquí, jugador de Nueva Estrella. Va teniendo el esférico. Pelota que pica y sale afuera. Habrá pelota que corresponde para el conjunto de Ibuponá. El marcador continúa 0-0. Sí, señor. Qué buena condiciones físicas tiene Mosquera. Sigue corriendo como empezó el partido. Realmente la cualidad que tiene es espectacular este jugador colombiano, Blas Antonio. Habrá pelota, corresponde para Ibuponá de vuelta. Aníbal Isfrán para cumplir el servicio. Pelota para Argüello. Retrocede el pase para Valdelamar. Esta que juega en forma corta y se equivoca también. Y sale. Ibuponá pica. Pessoa ya pone físico. Pone todo su carrocería el jugador Solalinde. Valdelamar. Aníbal Isfrán. Va Ibuponá con Aníbal Isfrán. Sigue Isfrán. Se conecta con Bernardino Argüello. Ahora Leite Martínez. Mosquera. Va Mosquera. Intenta eludir la marca. Ya está firme ahí el número 5, Eladio González. Sale Eladio. Pelota que pica para el jugador Pessoa. Pica Pessoa. Atención. Con golpe de cabeza. Dejó para su portero. Muy buena salida ahí del jugador número 3, Atilio Torales. Sí, señor. Cómo le complica la defensa a este jugador número 10. Realmente, digo bien, Pessoa es número 4, mejor dicho. Cómo le complica la defensa. Es un jugador bastante rápido y se posiciona muy bien. En una pelota filtrada siempre lo gana él y bueno, se tiene que doblar el esfuerzo en la parte defensiva. Falta, dice el árbitro del partido, Gustavo Barbosa, pita la infracción. La falta fue en perjuicio del jugador número 11, Daniel Maidana.
el defensor, el que utiliza la numeración 11 en el conjunto de Nueva Estrella. Habrá tiro libre en su salida para el conjunto visitante. Naida Abogado dice, Iribucuá está perdiendo 1-0, dice según esta información, Blas Antonio. Entonces, si se confirma esta información, estarían definiendo a través de tanda de penales este partido. Bien, gracias por la información. La gente que está conectado también a la transmisión, informándonos. Muchísimas gracias. Ahí estamos al día entonces también con el compromiso entre el Sportivo Iribucuá ante el Unión Agrícola. Partido que también se está jugando en este preciso momento. Va a salir Fidencio Garay. Ya saca Garay con un pelotazo largo. Pica Pessoa. El número 4, Alex. Rodi en este caso el 4. El 10 es Alex. Este es Rodi. Valdelamar pone físico allí. A ver, salió ya la pelota. Ahora sí. Dice que ya salió el esférico. Habrá salida para Ubona. Sí, señor. Estamos llegando ya a los 70 minutos de compromiso. 70 minutos de partido. Resultado parcial 0 para el Sport Ubona, 0 para Nueva Estrella. Bien. 25 minutos, segundo tiempo. 70 minutos de juego, señoras, señores. El marcador continúa 0-0. Hasta aquí Uporano está asegurando todavía su clasificación, porque por ahí llega el gol, a pesar de que este resultado, obviamente que le pone a la siguiente fase. Sí, señor, muy parejo está el compromiso, por eso no podemos decir que ya asegura su clasificación. Pero es un lindo partido, Blas Antonio, sin duda alguna. Amonestado el 16 de Nueva Estrella, tengo entendido, tras esta última acción. Sí, señor. 16 Garay recibe la tarjeta amarilla. Creo que fue por el reclamo, más bien no fue por la falta. Bueno, tercer amonestado del partido. Segundo por el lado de Nueva Estrella. Amonestación. La amonestación para el futbolista Fidencio Garay. Tiro libre para Uponá, señoras y señores. Ahí se acomoda Valdelamar. Así también Richard Leite. Está por ahí también cerca. Sola Linde, veremos quién es el encargado de esta pelota detenida. Tiro libre para el conjunto de Uponá, señoras y señores. La gente que está prendida, pulse por más, saludo cordial para todos. Están atentos la gente, observando, compartiendo también con nosotros la transmisión aquí desde San Isidro del Norte. Aquí se hace de local en este escenario deportivo hoy Uponá. Tiro libre para Leite, tiro libre para Uponá, señoras, señores. Veremos qué pasa en esta acción. Se le ve preocupado a González, el guardameta de Nueva Estrella. Ya autoriza el juez. Ahí está el remate, impacta en la barrera. El rebote, Rodi Martínez también pegó en la humanidad del defensor. Este es Mosquera. Domina Mosquera la pelota. Martínez ahora, carga Martínez. Pelotazo largo, Franco baja. Para Leite, de vuelta para Franco. Este es Aníbal. Va Aníbal Franco. Viene el centro, no, sí señor, centro por arriba, muy pasado, para Mosquera, sobra ese esférico, ahí está Andrés, pierna zurda, levanta el centro, está Leite, ¡gol! Offside, dice. Offside. Offside, dice el asistente número 2, Pablo Acuña. En posición adelantada estaba Leite, según el árbitro, según el línea 2. Bueno, habría que ver realmente, pero ya está, se cobró posición adelantada. Ahí el capitán de equipo reclama al árbitro principal también. Se anula este gol después de un centro de Mosquera. De cabeza lo definía Richard Leite. También aprovechan para un minuto de pausa, Blas Antonio. Bien, nos sube en el tanteador el gol que acaba de convertir entonces Richard Leite. Y nos quedamos también nosotros con la gana de gritar el gol, mi querido Pabli. Sí, señor. Voy leyendo los comentarios. Gracias, Naida Abogada. Dayana dice, vamos a Uponá desde Colombia, dice. Dayana. Manunga sería su apellido. Vamos a Uponá desde Colombia. Después Aldo Ariel Santa Cruz también, apoyando al equipo visitante Nueva Estrella. Y bueno, mucha gente conectados viendo el compromiso. Muchas gracias. Pueden aprovechar para suscribirse en el canal también, para que vayamos creciendo. Estamos acompañando los partidos de la Liga Deportiva de Iribucuá de Fútbol. También se viene lo que es el campeonato de la Interligas, categoría sub-15, sub-17, donde vamos a estar acompañando a la categoría sub-15 y sub-17 de la selección de Iribucuá. Blas Antonio. Perfecto. Momento de tregua en el partido
El marcador que continúa 0-0 hasta aquí sin adulterar todavía el marcador. 0 para Uponà, 0 para Nueva Estrella. Con este marcador, el que clasifica es el equipo de Uponà con los 4 puntos. Entonces en la ida había ganado, hasta aquí empate, suma 4 puntos, ya se va a clasificar con este marcador. Pero bueno, la gente aquí, especialmente la gente de Uponà que esperan el gol, obviamente, para que también pueda asegurar un poquito más, porque cualquier momento por ahí llega el gol de Nueva Estrella y eso lo puede complicar, Pablo Acuña. Sí, señor, el nerviosismo ya toma, digamos, a la gente que viene a presenciar, a acompañar al club, entonces no le está saliendo bien las cosas de Uponà, entonces hay ya ese nerviosismo a esta hora del partido, prácticamente ya llegando a los 75, Luis Antonio. Bien, ya nos aproximamos al minuto 30 de esta etapa complementaria. Señoras, señores, habrá salida, se va a reanudar el partido. La reanudación va a ser desde saque de portería para el club Nueva Estrella. Elías González es su guardameta. En este caso con ese servicio del tiro libre. Sí, señor, fue una falta allí o, bueno, salida del offside. Sí, señor. Después el offside se paralizó este encuentro, entonces va a salir el portero Elías González. Elías González va a sacar. Va a salir desde el fondo el guardameta, el guardián de Nueva Estrella. Elías González saca largo. Golpe de cabeza defensivo. Rebote queda otra vez para Nueva Estrella. Va insistiendo. Ahí está Mosquera. Deja para Martínez. Retrocede el pase. El arquero Rodi Samuel saca. Golpe de cabeza de Maidana. El balón que queda por ahí cerca. Presiona a la gente de Nueva Estrella. Saca Sola Linde. El balón que va a quedar para Mancuello. Lisandro pisa el esférico. Ahí está Mancuello, que mejoró en este segundo tiempo. Primer tiempo medio apagado se le ve al número 2. Ahora sí, mucho mejor. Sí, señor. Va teniendo Martínez. Valdelamar juega con Lisandro Mancuello. Tiene Lisandro. Va al número 2, el lateral derecho. Lisandro va insistiendo. Especialista en robo de pelota el equipo de Nueva Estrella, realmente después de mucha presión siempre acaba ganando la pelota. Esta vez, bueno, hay una falta sobre el jugador de Nueva Estrella. Falta. Tiro libre en su terreno todavía. Y ojo con Mosquera, que está ya amonestado. Tiro libre que corresponde para Nueva Estrella, señoras y señores. En su terreno todavía. Acomoda la pelota Richard Vega. Ahí está Vega, pelotazo largo. Golpe de cabeza defensivo, el rebote queda para jugador de Uponà. Aníbal Isfrán. Sale con Richard Leite. Va Leite. Pone físico, aguanta la posición del balón. Va a ser lateral para el cuadro de Nueva Estrella con Pessoa. Tiene la pelota Pessoa, juega. Va Pessoa de vuelta, el número 10. El número 10 es Alex, el otro es Rodi. Se encontraron aquí los Pessoa en el conjunto de Nueva Estrella y va a salir la tarjeta, a ver para quién. Sí, para Richard Leite. Después de reclamar realmente esa salida de la pelota, es tarjeta amarilla para el jugador número 10. 2-2 entonces en cuanto a tarjeta por bando. El segundo amonestado por el lado de Uponà. Es el cuarto del partido. 2-2 estamos en esa cuestión, mi querido Pablo. Asimismo, hay varias tarjetas en el partido y bueno, la mayoría fueron por reclamos. Sí, señor, así mismo, tal cual. Aquí tiene la pelota el jugador Fidencio Garay. Saca Garay. Pelota para el jugador Alex. Ahí está Alex. Juega con Rodi. Rodi Pessoa pierde. Ahora Lisandro. Domina Lisandro y sale. Ahí está Mancuello. Acelera Mancuello. Se muestra Mosquera, pelota para él. Ahí está Mosquera otra vez también con dificultad para controlar. Se le escurrió ese balón. Otro error de Mosquera. No pudo dominar la pelota. Y bueno, sale jugando Nueva Estrella. Ya profundiza el pase, busca directamente a Pessoa. Corre Pessoa, ya está el arquero Rodi Samuel. Muy seguro, el guardameta se queda con el balón.
Bueno, hay la advertencia también, por parte del árbitro, la advertencia para el número 4. La última le dice a Rodi Pessoa en este caso. Bueno, aquí la pelota que queda para el jugador Mosquera. Centro, media altura, saca González, el capitán Gabriel González saca el córner, va a ser tiro libre de esquina para Ubupona. Saludos al amigo Virgilio García que está viendo el partido de España. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo también que se pueda hacer en la cobertura. A la familia García López, muchas gracias. Habrá córner, servicio de esquina para Ubupona, señoras, señores, punta derecha, se va el número 10. El jugador Richard Leite, acomoda la pelota Richard, va para el envío Leite, autoriza ya Barbosa, el árbitro principal. Leite levanta el centro, peina Franco, atención para quien saca la defensa. El balón que queda para Martínez. Está Rodi, Rodi Martínez juega con Mosquera, la evolución para Rodi, a Martínez. Ahí está Rodi, pierde Martínez, ya recupera Pessoa. El balón para el 10. Alex Pessoa sale. Ahí está Alex, acelera. Ya se muestra el otro Pessoa. Atención, va insistiendo el equipo de Nueva Estrella. Va insistiendo Alex, la marca ahora sí de Fran. Saca largo ese balón. Bueno, vamos a los comentarios. Está Ramón Velázquez viendo el partido. Vamos Nueva Estrella desde San Pablo, dice Gabriel Luani González. Vamos Nueva Estrella también dice viendo el compromiso y dejando su comentario. A la gente que están viendo pueden dejar también su comentario allí para participar en la transmisión. El marcador sigue 0-0, señoras, señores. Ubupona Nueva Estrella. La propuesta de hoy por la pantalla de Pulse Sport Más. El balón que sale a un costado o finalmente cobró falta. Esa carga cobró el árbitro. Perjuicio del defensor. El balón que queda para Mosquera. Ahí está Andrés. Pisa el frigo y juega con Richard Leite. Leite domina. El balón de forma equivocada por parte del jugador Rodi Martínez. Regaló para Pessoa. Ahí está Alex. Juega con Rodi. Tiene Pessoa. Rodi retrocede con Alex. Le pega Alex. Pega en la humanidad el número 6. Habrá lateral en zona de ataque. Corresponde para Nueva Estrella. Sí, señor. Ahí quiso cruzar rápidamente el jugador número 10. Se fue directo por la cara del defensor de Ubupona, pero bueno, sigue con la pelota allí Nueva Estrella, recupera Ubupona. Sí, señor, ya recupera el equipo local. Tiene el jugador ahora, el que recupera es Nueva Estrella con Fidencio Garay. Fidencio juega, pelota para González. Ahí está, divide las acciones Vega. Sobra para Solalinde, baja y saca con esa pierna derecha. Mosquera juega hacia atrás. El balón para Mancuello. Este es Valdelamar. Daniel y la pelota. Andrés Mosquera. Juega Mosquera. El balón para Martínez. El volante central de Ubupona tiene el esférico. Ahora divide las acciones. El balón para Leite. Leite para Franco. Buen avance, va Leite. Peligro de gol. Deja para Franco. Franco le pega. Gol de Ubupona Franco. Gol de Sport Club de Ubupona, señoras y señores. Lo hizo Franco, el hombre refresco, el que ingresó en esta etapa complementaria. Buena jugada allí, una triangulación perfecta, termina con el pase para Franco, esta que sacó el remate, pierna zurda, pelota adentro, pasa a ganar 1-0, Ubupona lo hizo Aníbal Franco. Sí, señor, le sorprendió a todo el mundo allí en la defensa, fue un remate con la pierna zurda, desvió por alguien si no me equivoco. Se abre el marcador, actualizamos, Sport Ubupona pasa a ganar 1-0, el gol fue a los 82 minutos de partido. Señoras y señores, gana Ubupona con el gol de Aníbal Franco. La pelota que ya está en juego de vuelta. Valdelamar tiene la pelota el número 8. Valdelamar juega hacia atrás, ese esférico. El balón para Atilio Torales. Ahí está Torales. El balón que deja para Mosquera, pica el colombiano, pica adelantado. Posición adelantada, dice el juez.
Entonces, la carga quedó anulada por esta supuesta posición adelantada por parte de Mosquera. Sí, señor, otro de Mosquera. No sé si otro error allí o fue muy fina el adelanto, pero ya le cobró posición adelantada al colombiano Andrés Mosquera. Mosquera de vuelta, domina y va. Acelera Mosquera. Recupera Gabriel González. Mosquera juega, González juega. Pelota que queda en poder del número 10, Alex Pessoa. De buen partido, Alex. A igual que Rodi, los dos Pessoa. Por lo menos lo más inquietante que tiene en zona de ataque el equipo de Nueva Estrella en este compromiso. Otra vez la pelota para el número 10, Alex. Deja para el futbolista Maidana. Viene la marca aquí el jugador de Uporán, pero queda otra vez para Pessoa. Ahí está Rodi, centro, pierna zurda. Termina rematando al arco. Sin problema se queda con ese balón Rodi Samuel. Sí, señor. Muy cerrado ese remate, ese centro. No sé si quiso tirar un centro o directo al arco, pero se fue a las manos de Rodi Villalba. Seguro arquero que tiene el Sport Uponay. Y bueno, ya sale jugando. 84 minutos, casi 85, es decir, ya estamos llegando lentamente al minuto 40 de esta segunda etapa. Gana parcialmente 1-0 y Uponay global 2-0 y está sellando su clasificación a la siguiente fase de este campeonato. Asimismo, clasifica con este resultado, por supuesto, a la siguiente fase de la Liga Deportiva de Arauca de Fútbol. El Sport Uponay en el global ya tiene 2-0 contra el Club Nueva Estrella. Habrá córner, servicio de esquina. Acomoda en ese último rincón esférico Alex Pessoa, centro de Alex. Saca con golpe de cabeza Aldo Solalinde. Pelota que sobra y queda para el jugador de Nueva Estrella, Wilder Espínola. A ver, falta, dice el árbitro, en perjuicio de Wilder. Habrá tiro libre para el conjunto de Nueva Estrella. Sí, por una falta de Mosquera. Sí, fue una falta de él. Se va a encargar el propio quien sufrió la falta, número 19. Wilder Espínola, entonces creo que se va a encargar de este tiro libre. Ya autoriza el juez y bueno, jugada preparada que no salió a la perfección. Y ojo, sale este contragolpe con Mosquera, gana su marcador. Segundo en camino, va Mosquera, Mosquera está. Erró el arco, el remate salió afuera. Sí, señor, Mosquera tenía, bueno, desde muy lejos también, muy buena presión ahí de la defensa, pero remató, salió medio cruzado, segundo palo, erró el arco. Mosquera tenía su oportunidad. Y se va a producir también el siguiente cambio, Pablo Acuña. Ahora sí se va a autorizar el cambio de Ronaldo Britos. Sí, señor, ingresa Ronaldo Britos para la salida de Isfran. Deja Aníbal Isfran, ya está Ronaldo Britos. Este es Valdelamar. Pelota que pique y sale afuera. Lateral corresponde para Nueva Estrella, que va a insistir también lo poco que va a tener todavía en el partido, porque ya superamos los minutos 40 de esta segunda etapa, de esta etapa complementaria. Bueno, 87 minutos. Vamos a ver cuánto adiciona también. Esto ya está prácticamente definido. Nueva Estrella necesita ganar para forzar la tanda de penales, entonces es muy difícil porque falta minutos para que termine. Va a sacar Rodi Samuel. Saca con pierna derecha. Pelota que va a quedar en poder de Mancuello. Baja con el pecho Mancuello. A ver con quién juega. Se equivoca Mancuello en esta oportunidad de vuelta. González sale. Pelota hacia el costado derecho con Espínola. Deja para Pessoa. Ahí está Alex. Va con todo Nueva Estrella. Ronaldo Britos está en la marca. Saca Ronaldo a un costado. Habrá lateral. Presiona a la gente de Nueva Estrella. Ahí está Valdelamar. Saca al córner. Y se viene otro cambio más en el conjunto de Uponay. Sí, señor, otro cambio para el equipo local. Vamos a ver quién sale. Vamos a ver quién sale entonces. Juego paralizado, va a haber cambio. Después un tiro libre de esquina. No sé si primero
va a autorizar este tiro de esquina. Bueno, sale Mosquera entonces, Blas Antonio. Bueno, va a ingresar Juan Carlos García. Bueno, se retira Andrés Mosquera para permitir el ingreso de García. Se viene a la cancha. Bueno. Pablo Acuña. Anuló el cambio en línea, entonces le da una advertencia al presidente, creo que es el presidente o ayudante del club. Presidente. Sí. Bueno, una advertencia por parte del árbitro principal, pero ya hay cambio. Ya está en la cancha Juan Carlos García, casaca número 17. Sale Mosquera entonces para permitir el ingreso de García. ¡Está! Era el empate en este caso, el cabezazo. Salió afuera, aquí llegó Nueva Estrella. Sí, señor. Garay ingresó allí de cabeza de vía esa pelota por poco. No empata el compromiso. Bueno, sigue llegando el Club Nueva Estrella, pero esto ya va a terminar en cualquier momento. 89 minutos del partido. Saca largo Rodi Samuel. El balón que pica y queda en poder de García. Está García para el segundo. García definió el arquero. El arquero, señoras y señores, saca el córner. Quedaron todo de Nueva Estrella reclamando una supuesta posición de adelanto. Y casi se avivó aquí García para definir. Sí, señor, estaba solito allí. Estaba solito. Hasta inclusive le tenía ahí a Leite cerca de él, pero prefirió rematar. Y buena tapada del portero Elías González. Habrá córner, servicio de esquina, ya tiempo cumplido, señoras y señores. 90 minutos de juego, 45 minutos segundo tiempo, centro por arriba, el cabezazo, atención, está el segundo. ¡Gol! Argüello. ¡Gol! De Sport Club Buponá, señoras, señores, esta vez aparece Argüello, el centro delantero, el 29 digo bien, el que define, sí señor, pelota adentro, lo hizo Bernardino Argüello, y Buponá 2, Nueva Estrella 0. Sí señor, para liquidar el compromiso Argüello, aparece nuevamente uno de los goleadores que tiene Buponá, aparece allí para rematar con la pierna derecha y convertir el segundo. En lo global tenemos ya 3 para el Sport Buponá, 0 para Nueva Estrella. Leite, tiene la pelota Leite, gana 2-0 de Buponá, global 3-0 entonces Pabli. Se clasifica a la siguiente fase de este campeonato. Ahí está el pase profundo, llega Argüello, sí. Atención, era Mancuello, deja para su compañero, está. ¡Gol! ¡Gol! De Sport Club Buponá, esta vez lo hizo Franco. El jugador Franco, segundo en su cosecha personal, tercero para su equipo y con esto termina el partido. Golazo de Franco, Buponá 3, Nueva Estrella 0. Sí señor, doblete de Franco con la pierna zurda, ángulo derecho del portero Elías González. Nada para hacer allí, golazo. Realmente con este gol termina el partido, clasifica el Sport Buponá con un amplio margen ahí, goleada prácticamente en el global, 4-0. Y bueno, Blas Antonio, un partidazo realmente, solo que los goles se quedaron para los últimos minutos. Sí, exactamente, se hizo esperar un poco los goles, pero llegaron, lo más importante, la gente eso vino a ver, especialmente lo de Buponá, obviamente, que lo ha disfrutado, los goles que han llegado en ese tramo finales ya de este compromiso. Clasificado entonces el cuadro albiceleste, Buponá es el equipo que ya está clasificado a la siguiente fase de este campeonato. Señoras y señores, así de esta manera entonces estamos con este trabajo también de Pulses por Más, con las imágenes. Ahí se abrazan, se juntan los muchachos del Sport Club Buponá para agradecer obviamente al Todopoderoso en este partido, lo que fue el partido y la clasificación del conjunto albiceleste. Sí señor, nosotros vamos cerrando también nuestro trabajo por aquí. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvieron respaldando nuestro trabajo, el amigo Virgilio García. Muchísimas gracias quien se contactó con nosotros. También agradecemos al señor Antonio Estigarribia. Agradecemos a los auspiciantes, a William Ramoa, Carpintería y Mueblería López,
Hugo Aquino y familia desde España, al amigo Uber Alfonso Fotografía y en este caso de Imperio Eventos, a Ricardo Capdevila, muchísimas gracias. También a Decoraciones Virgen Cacupe. Nosotros hasta aquí nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos y nos reencontramos en cualquier momento.